1:24 Nos vamos a referir ahora a los trabajadores de residencias de mayores, la necesidad de unificar la legislación e incrementar la ratio de empleados para atender a este colectivo según su grado de dependencia. Aterriza en la Asamblea bajo el paraguas de una proposición de ley. Yolanda, volvemos contigo, que ha presentado esta mañana Podemos. Pues sí, la proposición de ley que acaba de presentar Podemos en la Asamblea unifica legislación y establece, y es lo más personal, según el grado de dependencia que tengan los mayores residentes. Es algo que venían reclamando los trabajadores desde hace tiempo y afectaría a las residencias públicas y concertadas, pero no a las privadas, aunque estas últimas estarían obligadas igualmente a cumplir unos requisitos básicos. Las familias, además, podrán participar en los consejos de los centros. En la Comunidad de Madrid hay unas 580 residencias de mayores, la mayoría públicas de gestión indirecta o concertadas. Gracias, Yolanda. Pues vamos a profundizar en esa proposición de ley, en lo que pretende, en lo que busca. Raúl Camargo, portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia del Grupo Podemos en la Asamblea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como escuchábamos, varios son los pilares que sustentan esta proposición de ley que ha presentado usted esta mañana. Nos hablaba nuestra compañera de unificar legislación, incrementar ratios de trabajadores, incluso esa participación más directa de las familias en los consejos de los centros. Efectivamente, nosotros llevamos ya 2 años trabajando sobre las residencias en la Comunidad de Madrid. Hemos podido constatar los problemas y deficiencias que hay en todas ellas, y fruto de las visitas a residencias, de las reuniones con trabajadoras, con familiares y de recoger sus propuestas y sus iniciativas, finalmente hemos decidido presentar una proposición de ley, que ha sido una proposición de ley colaborativa y cooperativa con todos estos colectivos, también con personas de municipios, concejalas y con gente en general que tenía contacto con las residencias de mayores, y hemos decidido presentar una proposición que básicamente reúne la legislación dispersa que había en la Comunidad de Madrid sobre estos centros de mayores, que sirve para establecer claramente cuáles son las categorías laborales y las ratios, es decir, el número de personas trabajadoras que tiene que haber en cada una de ellas, y que también sirve para introducir la participación de los familiares en los consejos de residentes, algo que en la actualidad solo estaba restringido a las personas que vivían en las residencias. En definitiva, hemos hecho una proposición de ley para intentar que la dignidad sea norma legal en nuestras residencias. Podemos decir, y casos ha habido de ello, y de ellos hemos hablado aquí también en Radio Nacional de España, que esta proposición de ley es el resultado de una atención, no digo mala, muy mala o regular, deficiente, que puede y debe mejorarse. Efectivamente, la proposición de ley es el resultado de la experiencia, es decir, de comprobar por nuestra propia experiencia, e incluso de que observadores externos como el propio Defensor del Pueblo haya denunciado en reiteradas ocasiones la situación deficiente de las residencias de la Comunidad de Madrid. Pues como consecuencia de esto se presenta esta proposición de ley. Yo creo que ningún grupo parlamentario niega en este momento que hay un problema en las residencias de la Comunidad de Madrid, y ya no vale con mociones, iniciativas en la Asamblea de Madrid, proposiciones no de ley para solucionarlo. Hace falta, pasar de la palabra a los hechos, y es lo que nosotros hemos hecho en este momento: presentar esta proposición de ley, abrir el debate sobre la necesidad de cambios urgentes en las residencias, y esperamos que haya apoyo por parte del resto de grupos parlamentarios para que efectivamente la vida de nuestros mayores sea más digna y sea correcta en las residencias de mayores, donde muchos de ellos pasan sus últimos años de vida. Eso de mejorar la ratio, hay muchos que pensarán que ya estamos incrementando plantillas innecesariamente, pero sí se ha demostrado repetidamente que la calidad asistencial viene aparejada directamente con el número de trabajadores que atienden, en este caso, a los mayores ingresados. A mayor número, evidentemente, mejor trato; a menor número, por decirlo de alguna manera, para que se nos entienda, van más forzados los trabajadores, y el trato asistencial es bastante peor. Efectivamente, este es el gran problema que tenemos en las residencias, y sobre todo que no se ha cambiado, de forma adecuada con respecto al modelo anterior. El modelo anterior era un modelo de residente válido, fundamentalmente, es decir, que no tenía
grados de dependencia muy altos, pero en la actualidad, por el aumento de la esperanza de vida, estamos en porcentajes de cerca del 80-85% de personas con altos grados de dependencia en nuestras residencias, y eso hace necesario que haya más personal atendiendo a estas personas que tienen necesidades especiales, a los que hay que levantar, a los que hay que limpiar, a los que hay que dar la comida. Es decir, hace falta más personal para atender una necesidad nueva que no estaba en el año 90 cuando se redactaron los primeros decretos sobre los ratios en residencias, y esas necesidades implican un mayor número de personal. Esto, claro, ¿por qué el Partido Popular no lo ha hecho hasta ahora? Porque implica una mayor inversión, hay que invertir más en nuestros mayores, hay que tener más derechos para las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en las residencias, y hasta ahora pues no han querido, digamos, ser conscientes de esta necesidad, ¿no? Por eso nuestra proposición de ley incluye estas propuestas de ratio detalladas por turno, por categorías laborales, que creemos además que ya en países de Europa y también en otras comunidades autónomas, por ejemplo Navarra o Euskadi tienen leyes o decretos de residencias y una atención residencial que es bastante mejor que la que tenemos en la Comunidad de Madrid. No sé cómo se puede articular, me imagino que tampoco tiene que ser muy difícil, pero creo que es muy importante, como señalan, la participación de las familias, de los familiares en esos consejos de estos centros, de estas residencias, bueno, pues a la hora de valorar el trabajo que se está llevando allí y a la hora también de aportar soluciones e iniciativas. Efectivamente, en la actualidad sí que existen estos consejos de residentes, pero como las personas que pueden formar parte de ellos son solo los mayores que están en las residencias, y muchos de ellos tienen grados de dependencia muy elevados, pues son consejos que al final no sirven para tener este contacto entre familia, entre persona que está allí residiendo y la dirección del centro, ¿no? Por eso nosotros proponemos que las familias puedan formar parte también del Consejo de Residentes, y creemos que esto serviría para que haya un cauce reglado y de obligatorio cumplimiento, digamos, en la colaboración entre familia, dirección de la residencia y trabajadoras, ¿no? Eso nos parece fundamental. Hemos visto que hay un gran problema de incomunicación y de falta de coordinación entre los sectores que componen estas residencias, y por tanto, bueno, pues ahí viene la propuesta detallada del Consejo de Residentes, que en nuestra opinión serviría para que ese control social sobre lo que ocurre dentro de los centros de mayores fuera mucho más elevado con la participación de la familia. Por último, ¿han tenido algún acercamiento con el resto de fuerzas en la Asamblea? Bueno, en otros debates que hemos tenido en la Cámara hemos podido detectar que hay bastante sintonía entre los grupos parlamentarios, especialmente de la oposición, obviamente, entre Ciudadanos y Partido Socialista, sobre este asunto. Nosotros esperamos que tanto Partido Socialista como Ciudadanos apoyen la toma en consideración de la ley, y luego negociaremos artículo a artículo en la ponencia de la ley como tiene que ser. Es decir, nosotros estamos abiertos a la negociación, siempre respetando el criterio de que tienen que mejorar las condiciones de nuestras personas mayores y de las trabajadoras en las residencias, y que, bueno, pues para ello hace falta iniciativas que vayan más allá de la declaración de intenciones, ¿no? Que hace falta, bueno, pues poder poner medios, poner criterios y poner límites a las situaciones que se puedan dar dentro de una residencia. Pero creemos que, por lo que se ha manifestado en la Asamblea de Madrid en el último año, puede existir un acuerdo para que esta proposición de ley salga adelante finalmente. Pues Raúl Camargo, portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia del Grupo Podemos en la Asamblea, gracias por atender los micrófonos de Radio Nacional de España y buena tarde. Buenas tardes a vosotros.